¿Qué nos une a los colombianos? Un sentimiento, ese orgullo que nos da lo nuestro, nuestra bandera, la misma que alzamos con orgullo viendo a la selección hacer historia. Y sí, nuestra historia, la de un pueblo soberano que avanza con dignidad y orgullo. El orgullo que sentimos por mamá y por todas las madres que nos han sostenido y que por fin empiezan a recibir un justo reconocimiento. El orgullo que sentimos por los campesinos que hoy nuevamente reciben las tierras para trabajar. El orgullo por nuestros viejos y viejas que sacaron adelante este país y hoy se les hace realidad una pensión. Orgullo por nuestra fuerza pública que hoy se profesionaliza y avanza en dignidad laboral. Ese es el orgullo colombiano. Este 20 de julio celebremos nuestra historia y nuestro presente. Que el país nos une. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenidos al informativo Agenda Internacional que les llevamos desde la Presidencia de la República, esta vez para hacer un recuento de la agenda que sostuvo el presidente Gustavo Petro en Nueva York. Natalia, un gusto saludar. Un placer saludarla a usted también, Manuela, y a todas las personas que nos acompañan conectadas a esta hora a través de las redes sociales, la página web de la Presidencia de la República y también a través del canal institucional. Pues bien, hoy profundizaremos en los temas claves que ha dejado esta agenda internacional y para eso también quiero saludar al invitado especial que tenemos el día de hoy, es Carlos Eduardo Cronfli, abogado internacionalista. Un gusto saludarlo. Natalia, es un gusto estar con ustedes. Manuela, ¿cómo estás? Doctor, en minutos estaremos con usted para hacer análisis de uno de los anuncios más importantes que ha hecho el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se trata de un plan de choque que será presentado ante el Congreso de la República a través de un fast track, es decir, vía rápida para modificar las leyes y acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Veamos en el siguiente informe de qué se tratan estas propuestas. Ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etcétera. Verdad integral, no fragmentada. Integración del territorio al desarrollo nacional. Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios. Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones para dirigir recursos en las zonas PEDET y financiar sus proyectos de infraestructura e inversión. Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca. Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución. Creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de Colombia. Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras. Sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. Ampliar el plazo de implementación del acuerdo por 7 años más y las zonas PEDET. Con este plan de choque, el presidente Gustavo Petro busca reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz de 2016. Doctor Carlos Eduardo, iniciamos con este primer análisis. ¿Cómo ve usted las propuestas que hace el presidente Gustavo Petro, pero especialmente la de excarcelación del campesinado productor de hoja de coca de cara a la sustitución de cultivos ilícitos? Natalia, son unas propuestas muy interesantes, no totalmente novedosas. Él viene planteándolo dentro del contexto nacional desde que inició su gobierno y recoge algunos fenómenos que vienen de gobiernos anteriores, sobre todo los dos gobiernos del expresidente Santos.
Sin embargo, ahora hay una apuesta muy grande por proteger al campesinado productor de la hoja de coca, en cuanto que el presidente Petro entiende que ahí no está el factor de riqueza ni el factor de producción mismo del narcotráfico. El presidente Petro tiene claro que hay que seguir persiguiendo el narcotráfico y que hay que seguirlo persiguiendo en sus cadenas altas, las cadenas altas de producción y de comercialización. Luego es insignificante seguir persiguiendo al campesino que no tiene realmente ni la capacidad económica, ni se lucra necesariamente de la riqueza del narcotráfico, ni tampoco tiene cómo llegar a una producción final. Me parece que le está quitando el peso del derecho penal al campesinado colombiano productor de la hoja de coca y está trasladando la responsabilidad jurídica en esa misma cadena de la producción de la cocaína a los estamentos superiores, que son precisamente los productores y los comercializadores, hacia donde el presidente Petro insiste hay que hacer persecución jurídica a esas entidades que funcionan dentro del comercio, del negocio del narcotráfico. Gracias, doctor Carlos Eduardo. Volvemos en minutos con usted y por lo pronto avanzamos en otro llamado que hizo el presidente Gustavo Petro, y es el de perseverar en un acuerdo nacional que incluya a la oposición, pues ha dicho el mandatario desde allí, desde Nueva York, que para implementar el acuerdo de paz se necesita de un diálogo y un consenso entre todos los sectores. Tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional, invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha opuesto al acuerdo de paz, a la paz, a la ya firmada y a la que aún queda por hacer. Eso es fundamental desde el punto de vista político. Yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que hoy llamaríamos nuestra oposición, la respetamos, hablamos con ella y la invitamos a que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas. Y el presidente Gustavo Petro solicitó apoyo a la comunidad internacional para financiar la implementación del acuerdo de paz a través de dos medidas: el canje de deuda y el retiro del riesgo del endeudamiento de nuestro país. Esto dijo. Y veo dos métodos que se han propuesto desde el gobierno colombiano que serían claves si se destinan a los tres ejes del acuerdo de paz del 2016. Propuesta que dejo porque se puede equiparar a cambiar deuda colombiana por acción climática. Quitar el riesgo en el endeudamiento colombiano, pagamos a la tasa de interés del mercado, no hay problema, pero esa diferencial de dinero va hacia el proceso de paz. Y en segundo lugar, hacemos acción climática porque el proceso de paz, por la zona geográfica donde se localiza, selva amazónica, selva del Chocó biogeográfico, preserva la selva y el pulmón de la humanidad. Estas dos medidas serían las que podríamos colocar en la mesa de colaboración con el mundo para que se pueda realmente viabilizar en el tiempo, modo y lugar el acuerdo de paz firmado en el 2016. Y crear una misión internacional que apoye a la Fiscalía para esclarecer crímenes contra firmantes de paz fue otra de las propuestas del presidente Gustavo Petro a la ONU. Veamos. Pues yo les voy a solicitar, como jefe del Estado, que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de combatientes, excombatientes que han firmado la paz, y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares que con ayuda de empresarios, narcotraficantes y algún tipo de actividad política vuelven a retomar un crecimiento aún balbuciante en el Magdalena Medio colombiano. Creo que llegó el momento y creo que esa misión internacional de investigación judicial complementaria a la Fiscalía
que es la que debe dirigir la investigación, nos puede ayudar en que no volvamos a repetir una historia trágica en Colombia. Vamos a volver con nuestro invitado analista especial. Escuchamos varios temas, pero quiero que nos detengamos en uno, y es que el presidente le ha solicitado al mundo financiero que le retire a Colombia el riesgo país para poder financiar el acuerdo de paz. Expliquémosle un poco a la audiencia qué significa esto y por qué el canje de deuda podría ser una alternativa. Extraordinaria propuesta, Manuela, la que hace el presidente Petro, y la hace en un escenario internacional donde debe hacerse. ¿En qué consiste propiamente la petición del presidente? Le está diciendo al mundo desarrollado que nosotros en Colombia es un país rico en biodiversidad, rico en medio ambiente, rico en protección y defensa de la naturaleza, del medio ambiente, en términos generales. Eso tiene un valor agregado muy importante, sobre todo para una realidad como la que presenta el mundo actual. Ese valor debe justificarse en pesos, hoy en día diríamos en dólares o en el patrón oro. Bajo esa realidad, la economía colombiana debe ser calificada positivamente, porque es un país que es muy rico en naturaleza y muy rico en medio ambiente. Y eso tiene un valor tan grande que debe proyectarse al intercambio comercial, no solamente para recibir más empréstitos, sino para la baja de intereses con los cuales Colombia consigue esos empréstitos. En últimas, lo que está queriendo el presidente de la República, y es una propuesta muy importante, que no solamente la ha hecho el presidente Petro, sino que se ha hecho en otros lugares del mundo y que desde gobiernos anteriores en Colombia no se ha logrado cristalizar porque no se ha hecho con contundencia, o es una petición que no se ha hecho con contundencia, y es lograr hacer valer que somos un país rico en naturaleza y medio ambiente. Luego esa riqueza hay que trasladarla a quitarle a Colombia una mala calificación del mercado internacional por el endeudamiento, y segundo, a que se le retire la deuda pública, porque esta riqueza se logra y se sostiene a partir de un empobrecimiento desde el punto de vista del desarrollo, pero que si nos desarrollamos acabamos con esa biodiversidad que tanto tenemos. Luego, en últimas, lo que está pidiendo el presidente es que se valore la naturaleza de nuestro país y que desde el punto de vista del medio ambiente se califique positivamente nuestra riqueza y que nos bajen la deuda externa. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo, por su explicación y su análisis. Pues bien, el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró en su intervención que tiene confianza en el gobierno del presidente Gustavo Petro en las metas de paz que tiene para su cuatrienio. Entre tanto, China, Reino Unido, Francia, Japón, Estados Unidos y Corea, países miembros del Consejo de Seguridad, respaldaron la política actual de paz. Un notorio avance entre los esfuerzos de coordinación y coherencia entre las diferentes entidades con responsabilidad en el acuerdo final de paz, reconoció el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia. El informe destaca resultados en reforma rural integral, reincorporación económica y social, garantías de seguridad para excombatientes de las FARC-EP y para comunidades, defensores y defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, capítulo étnico, sanciones propias y avances en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Y quisiera reconocer una vez más su compromiso con la consolidación de la paz en Colombia, a pesar de los múltiples retos y dificultades que aún enfrenta. Su visión sobre la paz total, situando la implementación del acuerdo de paz en el centro de los esfuerzos y promoviendo diálogos con otros grupos, es una respuesta realista frente al complejo contexto que aún enfrenta Colombia. En el periodo reportado, que cubre del 27 de marzo al 26 de junio de 2024, se reconoció un avance notorio respecto a las garantías de seguridad para comunidades y excombatientes, ya que en el segundo trimestre de 2024, en comparación con el trimestre anterior, presentó una reducción en las cifras de homicidios contra excombatientes de las FARC-EP.
resulta alentadora la intención de las partes de formular un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo. Valoro también las nuevas funciones asignadas al nuevo ministro del Interior para articular los esfuerzos de implementación por parte del gobierno. El secretario general y su representante en Colombia reiteraron el compromiso de Naciones Unidas de seguir acompañando a todos los sectores en este esfuerzo que debe unir al país. Y en su segundo día de agenda, el presidente Gustavo Petro intervino en el encuentro académico Paz, Justicia Social, Justicia Ambiental y Cambio Climático que se desarrolló en Queens College en Nueva York. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado. Si la composición química de la atmósfera en términos de crecimiento de gases de efecto invernadero, porque cada vez hay más desechos del carbón, del petróleo y del gas, es el producto de una acumulación del capital fósil en el mundo, pues tenemos la ligación exacta. El capitalismo lleva necesariamente, si usa energía fósil, a la crisis climática y por tanto a la extinción de todo lo vivo en el planeta. Tenemos que tomar una decisión. Y si la contradicción es vida o capital, la decisión es una, la vida, no hay otra. Y durante su paso por Nueva York, el presidente Gustavo Petro inauguró el monumento Kusí Kausai en el Jardín de las Esculturas de la sede de las Naciones Unidas, una obra del artista chileno Mario Opaso. Este monumento en forma de canoa representa la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas que navega por los ríos colombianos, portando la memoria y evocando el viaje hacia una nueva vida. Así es, Natalia, este monumento fue elaborado con armas que formaron parte del proceso de desarme por parte de las antiguas FARC y traduce sabiduría y vida, lo mejor que podría esperarse de la humanidad, dijo el presidente Gustavo Petro durante esta inauguración. Esta obra fue elaborada con el metal fundido de 1,4 toneladas de munición que Naciones Unidas recibió durante la dejación de armas. Manuela, y desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro anunció también que vivir en paz es un derecho y que en Colombia esto se ha convertido en una lucha social. Pues el mandatario colombiano ha dicho que esta expresión artística que acabamos de ver en imágenes también es una inspiración para la humanidad. Veamos. Un monumento que aquí quedará por décadas y que por el sitio y lo que representa este sitio es una especie de patrimonio que queda de la historia, en la historia de la humanidad, de nuestra propia historia, Colombia, de nuestra historia contemporánea. Si una nueva humanidad es posible, ella será más sabia e indudablemente será absoluta y profundamente respetuosa de la vida en todas sus formas. La reforma rural integral, punto 1 del Acuerdo de Paz, es una de las prioridades del gobierno nacional. La formalización y compra de tierras, por ejemplo, avanza en más de 1.128.000 hectáreas de tierra en todo el país, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras. La reforma rural integral se constituye como una de las bases más relevantes para la implementación del Acuerdo de Paz, bajo la premisa fundamental de reducir las brechas entre el campo y la ciudad. De esta manera, el Gobierno Nacional ha avanzado en la formalización y compra de tierras. A la fecha, 1.128.982 hectáreas se han formalizado por parte de la Agencia Nacional de Tierras. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que desarrollar el primer punto del acuerdo es un compromiso del Estado para lograr la paz. El primer punto del Acuerdo de Paz con la FARC dice que se entregarán 3 millones de hectáreas de tierras a campesinas y campesinos y que se titularán 7 millones de hectáreas allí donde actualmente están los campesinos y campesinas. Es el compromiso del Estado para construir la paz. No tanto es el compromiso del Estado con las FARC, sino con la sociedad, porque este es un tema de la sociedad. Para los campesinos de Colombia, poner la mirada en el campo ha representado esperanza en sus vidas. Mi esperanza está
en el nuevo gobierno del presidente Petro, del SENA y campesina, que seamos unos campesinos que hoy seamos visibles, no más invisibles. Nosotras las mujeres campesinas vamos a tener esa gran oportunidad de avanzar y de ser nosotras hoy incluidas en este gobierno. En 2024 se han implementado 66 proyectos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, con una inversión de $92 millones y el 97% de los planes de desarrollo de los 170 municipios priorizados incluyeron iniciativas PEDET. Y 3 mesas de diálogo lidera alternamente el gobierno con el ELN, la segunda Marquetalia y una fracción del Estado Mayor Central de las FARC. En el siguiente informe les contamos cómo avanzan estas negociaciones. El proceso de diálogo que adelanta el gobierno con el ELN nunca había llegado tan lejos. Lo dicen no solo las víctimas que por años han vivido el conflicto, sino la jefa de la delegación del gobierno en esta mesa. Con un cese al fuego que va a cumplir 1 año y que esperamos no solamente se prorrogue, sino se profundice, se amplíe y se fortalezca, porque es fundamental para la población y para la paz de Colombia. Y de otra parte, un eje fundamental que es la participación, que firmamos un primer acuerdo de un logro, de un diseño de la participación con temas relevantes. Otra de las mesas vigentes es la que adelanta el gobierno con la segunda Marquetalia, que culminó su primer ciclo de conversaciones el pasado 30 de junio. Los resultados son positivos, dice la delegación. En primer lugar, la segunda Marquetalia se comprometió a adelantar un cese unilateral de fuegos. Este cese unilateral de fuegos implica que no adelantarán acciones ofensivas. En segundo lugar, se comprometieron a no adelantar ningún tipo de acción que pueda afectar la convivencia en las comunidades, como tampoco a realizar acciones contra las personas que suscribieron el acuerdo de paz del 2016. La tercera mesa de diálogos que avanza es la que se adelanta con una parte del Estado Mayor Central de las FARC. Hemos iniciado el 5º ciclo de conversaciones, abordando en primer lugar lo relacionado con transformaciones territoriales, que son iniciativas de inversión en diferentes territorios donde hay alta presencia del Estado Mayor, en los bloques Briceño y Mandarena Medio, que ya han sido estipulados en las reglas y compromisos, asuntos como la no vinculación de menores, el tema de experiencias de desminado, el no secuestro extorsivo. El esfuerzo del gobierno para alcanzar la paz, cesar el conflicto, proteger a las víctimas y avanzar pese a las dificultades en estas mesas de diálogo fue destacado por Naciones Unidas. Y el esfuerzo del gobierno por buscar a las personas dadas por desaparecidas a través de un sistema nacional que nació del Plan Nacional de Desarrollo fue destacado por la misión de verificación de la ONU en su informe. Este trabajo se suma al que ya viene haciendo la unidad de búsqueda, que ya ha hallado 1.600 cuerpos. Para nosotros es muy grande acabar esta búsqueda interminable. Poder llegar a este momento y recibir su hijo que perdió. Hay como un reencuentro. Una felicidad en medio del dolor. Así describe la familia Morales Tejada el sentimiento de encontrar después de 16 años de búsqueda el cuerpo sin vida de su hijo. Una desaparición y esta larga lucha de haberlo encontrado, como que cerramos este ciclo y bueno, por fin llegó mi Óscar a mi hogar, poderle dar una despedida, darle una cristiana sepultura. Aliviar el dolor de las familias que llevan años buscando a sus seres queridos es el objetivo central de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una entidad que nació con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y que avanza en su misión. Hemos podido recuperar más de 1.600 cuerpos de personas dadas por desaparecidas y entregados dignamente a sus familias, alrededor de 300. Pero también hemos encontrado personas con vida. Más de 30 personas con vida han podido regresar a su hogar.
A esta labor se suma el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una instancia coordinada por la Unidad y el Ministerio de Justicia que nació del Plan Nacional de Desarrollo y que espera potenciar la búsqueda. No solo las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre del 2016, sino que trae también al escenario esas desapariciones recientes. Es también la forma cómo superar grandes barreras históricas que han ocurrido alrededor de la búsqueda de los desaparecidos. Para empezar, una gran sensibilización, una oportunidad de que la desaparición deje de ser negada en nuestro país. Los esfuerzos del gobierno para cumplirle a las víctimas del conflicto armado fueron destacados por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia en su informe ante el Consejo de Seguridad. La misma Organización de Naciones Unidas, el mismo Consejo de Seguridad, invitó a esta unidad a que le contara al mundo la eficacia de este mecanismo y lo importante que es que este tipo de estructuras se creen en el marco de procesos de paz. Vea, hoy yo en esa lucha de 16 años y lo pude lograr, así lo van a poder ustedes lograr también, encontrar a sus seres queridos. Y más de 12.000 personas avanzan en su reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. ¿Cómo avanza este proceso? Aquí les contamos. En la Agencia para la Reincorporación seguimos trabajando hoy con una población de firmantes del Acuerdo de Paz de 12.200 personas. Esto equivale al 87% de aquellas personas que en el 2016 decidieron firmar el Acuerdo de Paz y dejar las armas. Unos 10.950 firmantes se han beneficiado de los proyectos productivos individuales y colectivos que permiten oportunidades de crecimiento en sus territorios. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, acompaña a las mujeres y hombres que dejaron las armas, centenares de las cuales han estudiado primaria, bachillerato, educación técnica y universitaria. Desde el Gobierno del Cambio se trabaja para una reincorporación efectiva y se vela para que la paz no cueste la vida. En este periodo hemos desatrasado un acumulado de incumplimientos que veníamos teniendo sobre la reincorporación. Por ejemplo, ya tenemos hoy el Sistema Nacional de Reincorporación, es un decreto que acaba de firmar el señor Presidente de la República y que nos facilita, por supuesto, la articulación y la concurrencia alrededor de las distintas acciones que requiere la reincorporación en los municipios, en los departamentos y a nivel nacional. Adicionalmente, desarrolla nuevas competencias para proteger y facilitar este proceso. Todas las estrategias nuevas que estamos trabajando, la estrategia de sostenibilidad, la estrategia de empleabilidad, la estrategia de reencuentro, la estrategia de género, todas esas estrategias han pasado y han sido discutidas ampliamente en el Consejo Nacional de Reincorporación. Mayor equidad y justicia social en los territorios más afectados por el conflicto. Esa ha sido la bandera de paz del presidente Gustavo Petro desde que comenzó su mandato. La paz ha sido una de las banderas que desde el primer día de su mandato el presidente Gustavo Petro se ha comprometido a impulsar para llevar al país por un camino de pacificación y equidad sobre la base de la justicia social, la mitigación del cambio climático y la transformación productiva y territorial. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz, es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia. Sin la paz no es posible realmente construir una nación próspera y grande, una sociedad que sepa agarrarse del conocimiento como la fórmula fundamental para crecer. ¿Cómo solucionar eso? Pues no se puede hacer solo en este año, es un proceso largo por la complejidad, pero queremos concretar en este año poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles.
Este es el gobierno de la paz y así será recordado. Y la unidad de implementación del Acuerdo de Paz ha jugado un papel fundamental en el cumplimiento de este documento. Hablamos con Gloria Cuartas, directora de esta entidad, para conocer las principales acciones. Hemos activado instancias de las mujeres, la instancia étnica, la CECIVI como alta parte contratante con financiación y un plan de acción específico en los territorios. De igual manera, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el Sistema Integral de Seguridad para la Participación Política, hoy le podemos contar al país que tenemos 22 rutas de trabajo en la protección de firmantes de paz y una decisión política de ver en el marco de la paz total la implementación del acuerdo y los nuevos procesos unidos para poder mirar los desafíos de la paz territorial. Los procesos de acompañamiento a las veedurías ciudadanas nos están permitiendo que podamos trabajar la reforma rural integral. Y 13 departamentos del país han sido priorizados por el Fondo Paz para hacer transformación territorial. La inversión en paz es millonaria. La paz ha renacido en los municipios más olvidados y apartados del país. Por instrucciones del presidente de la República hemos tomado la determinación de hacer inversión en los lugares más excluidos del país. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo en los 3 niveles para que haya una transformación territorial, haya inversión en salud, haya inversión en educación, haya inversión en agua potable. 160.257.248.749 pesos han sido destinados por el Fondo Paz para obras y proyectos. Y que le permita a la gente de estos territorios vivir dignamente. Ese es el propósito fundamental que estamos haciendo. La paz para nosotros, además de estos diálogos, de estas concertaciones que vamos a hacer en estos espacios y en estos escenarios, es también la transformación territorial que podemos hacer a través de la inversión social y la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Compadre, comadre, ¿qué es lo que hay que hacer? Y a nuestra cultura hay que defender. Las inversiones han sido priorizadas en 13 departamentos del país: La Guajira, norte de Santander, Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba. Y en diversos escenarios, el presidente Gustavo Petro ha mostrado su preocupación por el incumplimiento del acuerdo de paz, según él, que viene de gobiernos pasados. Tras 8 años de firmarse el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, el presidente Gustavo Petro hizo un balance del proceso frente a los campesinos que sustituyen cultivos ilegales por regales del PNIS. Pero en mi opinión, el acuerdo de paz lo incumplieron. Resaltó que los programas de los territorios PEDET valen 100 billones de pesos, pero que ese dinero se invirtió en obras de zonas que no lo necesitaban tanto. Apenas llega el presupuesto nacional aprobado por el Congreso y empieza el 1 de enero, automáticamente, y ahí sí le dicen ejecución, la plata se va a donde están los grandes negocios sin que el ministro siquiera se dé cuenta. Los grandes sacrificados, dijo, son los campesinos. El campesinado en general, pero dentro del campesinado, los cultivadores de hoja de coca, que son una parte del campesinado, quedan en la exclusión. Eso se llama incumplir. Esto es irreversible. Bueno, el acuerdo de paz está hecho trizas. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó. Otro aspecto que se incumplió, dijo, fue la reforma agraria que prometió en la firma del acuerdo distribuir 3 millones de hectáreas fértiles y una titulación de 7 millones y que incluye el cuidado del agua. Pero los gobiernos anteriores sumaron 17.000, mientras su gobierno ha comprado 200.000 y ha distribuido 86.000 hectáreas. Ahora, el gobierno del cambio esperando que ofrezcan voluntariamente la tierra. Van a ofrecer voluntariamente 3 millones de hectáreas de tierra fértil. El mandatario resaltó que el acuerdo de paz es un compromiso vinculante de Colombia ante la humanidad. ¿Vinculante qué es esa palabreja? Que estamos obligados.
si no actúan instituciones de afuera ante el incumplimiento. Luego de su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Petro concluyó que sin el apoyo internacional no se puede implementar el acuerdo de paz de 2016. Y llegando al cierre, volvemos con usted, doctor Carlos Eduardo Kronfli, para analizar otro de los temas clave en esta agenda internacional. Así es, Natalia. Doctor, veíamos el trabajo que viene haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo para implementar el acuerdo de paz, sino para alcanzar esa paz en los territorios más apartados del país, a través de la reforma agraria, a través de esos acercamientos y esas mesas de diálogo con grupos armados ilegales. Quiero preguntarle entonces, ¿se sigue consolidando el presidente Gustavo Petro como un líder mundial de paz? Indiscutiblemente. Y no solamente a nivel global, sino a nivel nacional. Voy a comenzar por lo último. A nivel nacional, Colombia lleva un poco más de 100 años de un desequilibrio, de una desigualdad social. En esta década, en el 2028, estaremos cumpliendo los 100 años de lo que se llamó otrora la masacre de las bananeras. Una guerra que se dio en el país precisamente por unas desigualdades sociales. Ahí se recogen décadas de conflictividad social entre unos y otros, que es lo que este gobierno está tratando de acercar puentes y tejer puentes, porque en estos 100 años de esa conflictividad hemos pasado por las estructuras de la formación de guerrillas, pero también por la formación de contraguerrillas, y en términos generales estas desigualdades nos han llevado a unas guerras internas muy grandes, independientemente de las guerras ideológicas con las cuales ya sumamos 200 años. Entonces, a nivel nacional, buscar la paz es desarmar todo fenómeno de violencia o de violentos que generen también otro tipo de desigualdad, los que están armados frente a los que están desarmados. Alcanzar eso implica muchas realidades. Cuando se firmó la paz, el acuerdo de paz con las FARC en el 2016, se dijo en ese momento que ese acuerdo había nacido muerto porque estaba desfinanciado. ¿Qué está intentando el presidente? El presidente Petro, buscarle una financiación. ¿Y esa financiación de dónde viene? Del mundo. Desde afuera es donde él está buscando recursos económicos, porque desafortunadamente el PIB colombiano no alcanza, primero por el costo de la deuda externa, ese pago de intereses tan altos que paga Colombia de esa deuda externa anualmente no le permite al país financiar completamente el proyecto de paz. Entonces está buscando apoyo global y traer dineros del extranjero para que sea desde el extranjero, desde donde se financie esa realidad que armonice la cotidianidad del hombre colombiano, del hombre y la mujer colombiana. Eso tiene un costo grandísimo, pero esa apuesta por la paz nacional le ha dado al presidente Petro un gran reconocimiento a nivel mundial, porque lo ha convertido en un gran luchador por la paz internacional. Hemos oído sus propuestas en la protección y la defensa de los derechos humanos de los más débiles, el caso de los palestinos frente al constante ataque de Israel. Hemos oído también al presidente cómo se proyecta contra todo proceso de invasión como el que está sucediendo en Ucrania, que es una guerra que no se puede comparar con otras guerras, es una guerra muy especial, de un fenómeno cultural muy propio allí de Rusia y de Ucrania. Pero también el gobierno nacional colombiano ha fijado una postura sobre ese fenómeno de conflictividad. En términos generales, hoy el presidente Petro es en el mundo un líder desde el punto de vista de la ideología por la paz, que tiene un gran reconocimiento. Y es magnífico lo que él hace, sobre todo por defender esos derechos de los palestinos que día a día están siendo acabados, pero más defender nuestros derechos. A veces el país, Colombia, es injusto en la mirada, una buena parte del país es injusto en la mirada que se le hace al presidente cuando no ve cómo desde afuera está tratando de consolidar una realidad global que permita traer riqueza a nuestro país para también aquí alcanzar esa paz. Esa paz es costosa y hay que financiarla.
Doctor Carlos Eduardo Kronfli, abogado internacionalista, muchas gracias por acompañarnos y por compartir su análisis con todos nosotros. Gracias, Natalia. Manuela, muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de la agenda internacional en Nueva York y todo lo que se desarrolló allá con el presidente Gustavo Petro. Así es, Natalia, y como dice el presidente, mientras el mundo habla de guerra, que Colombia siga hablando de paz. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¿Qué nos une a los colombianos? Un sentimiento, ese orgullo que nos da lo nuestro, nuestra bandera, la misma que alzamos con orgullo viendo a la selección hacer historia. Y sí, nuestra historia, la de un pueblo soberano que avanza con dignidad y orgullo. El orgullo que sentimos por mamá y por todas las madres que nos han sostenido y que por fin empiezan a recibir un justo reconocimiento. El orgullo que sentimos por los campesinos que hoy nuevamente reciben las tierras para trabajar. El orgullo por nuestros viejos y viejas que sacaron adelante este país y hoy se les hace realidad una pensión. Orgullo por nuestra fuerza pública que hoy se profesionaliza y avanza en dignidad laboral. Ese es el orgullo colombiano. Este 20 de julio celebremos nuestra historia y nuestro presente. Que el país nos une. Comisión de Regulación de Comunicaciones.